Ya estamos en vivo. Perfecto, pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y nos estamos conectando directamente hacia cada persona que nos ve en los lugares diferentes de nuestro México lindo y querido, de Colombia, Ecuador, Argentina, personas que nos ven, hermanos en Cristo, que nos ven en República Dominicana, en Perú, en Paraguay, Uruguay, y que nos están viendo por allá también algunos hispanos de los Estados Unidos, hermanos en Cristo, y de otros países como Cuba, Chile y los diferentes países que mencionamos. Ahorita no traigo el listado, pero hay personas ahí también de Cuenca, Ecuador, que nos están viendo, están siguiendo las transmisiones en vivo o incluso de manera diferida. Creo que esta enseñanza va a ser de gran bendición para todos ustedes. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Y vamos a comenzar con esta enseñanza que se llama Análisis del Calvinismo. Y luego le vamos a agregar la frase trágico. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, la palabra de Dios en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, para que Satanás no gane ventaja. Dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Honramos tu nombre, honramos tu palabra, honramos tu presencia, honramos tu poder manifiesto. En el nombre de Jesús en este tiempo, porque las señales siguen a tu palabra. Lo creo, Señor, firmemente en el nombre de Jesús. Después de haberte adorado y haber exaltado tu nombre, ahora vamos a tener comunión con tu palabra, Señor. Vamos a aprender principios espirituales que nos van a ayudar no nada más a ir al cielo, sino a vivir una vida plena aquí en la tierra y ser saciados de larga vida y ser saciados de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Conforme a Efesios 1:17, hoy desatamos espíritu, sabiduría y de revelación, como dijo el apóstol Pablo, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la sabiduría en Proverbios 3 y 8, que es más preciosa que el oro y la plata. Esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios, de lo alto, de nuestro Maestro y gran Señor Espíritu de Dios. Eres tú el que nos guía, nos dirige, habla por mi boca, Señor. Que sean tus preceptos y no mi voluntad ni mis conceptos humanos, sino seas tu Espíritu, Dios, usando mi vida, Señor, recordándome las cosas que tengo que hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que llevo en mi mente cautiva la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, y derribo todo argumento mental de la mente natural que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. 1 Corintios 2:16 dice tu palabra que tengo la mente de Cristo, pienso, hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo aquí en la tierra. Soy, en el nombre de Jesús, la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te damos honor, gloria, alabanza, Señor, porque tú eres el Rey en nuestras vidas. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Usted lo puede decir también, diga: yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Y mereces todo el honor y la gloria, Espíritu de Dios. Tú eres el Señor en esta reunión. Amén. Muy bien, pues estamos viendo un tema que se llama doctrinas erróneas o erradas. El principal objetivo es este. No queremos que suene como a una crítica o a juzgar, en el sentido de juzgar ¿cómo se dice? Injustamente a alguien o a una doctrina, sino más bien este tema, el Señor Jesús dijo: juzgad con justo o juicio justo, justo juicio. Esto es basado en lo que está escrito en la palabra principalmente. Y segundo, para no ignorar o desconocer el plan maquiavélico, por decirlo así, que tiene Satanás, sus maquinaciones, sus planes y los proyectos satánicos. No debemos de ignorarlos, así como no debemos de ignorar los planes de Dios que tiene para nosotros. ¿Entendemos? Yo sé que el Señor tiene un plan para cada uno de ustedes. Y mire,
el plan, si usted quiere ver el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida, pastor? Usted puede preguntar, ¿será acaso que me muera el año que entra, o que me muera el mes que entra, o que nada más dure 50 años, o llegue a los 60? ¿Cuál será el plan de Dios? Pues mire, usted puede leer lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 nos habla literalmente de escoger. Literalmente de escoger. Este hombre conocía la perfecta voluntad de Dios. Este hombre conocía literalmente el poder de Dios. Este hombre conocía lo que Dios quería para su vida. El apóstol Pablo menciona estas frases en el versículo 21, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y luego menciona otra frase, el morir es. Esa frase es clásica de las funerarias, ¿sabía? El morir es la funeraria gana cada vez que hay muertos. Entonces, pero el detalle es que no nos debemos de quedar en ese texto bíblico, en el 21, debemos de leer el 22, debemos leer el 23, el 24, y hasta el 25 debemos de leer. En su contexto debemos de ver por qué Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Por qué dijo ganancia? Bueno, ganancia porque principalmente cada hermano, cada persona que se va al cielo, que se va y muere antes de tiempo, ya sea de un accidente, sea de una enfermedad, sea de lo que sea. Cada persona que se va antes de los 120 años, mi hermano, pues a fin de cuentas están con Cristo, ¿verdad? Allá no están pasando, es que tengo que trabajar este día arduamente porque tengo que llevarle de comer a mi esposa y a mis hijos. O sea, ya no hay preocupaciones, allá están a gusto. Están en el paraíso con Cristo, están disfrutando, o sea, es bueno. Lo único que no es bueno es que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. Y la perfecta voluntad es que no se vayan a los 30, 40, 50, 60 años. Hay personas, hermanos en Cristo, que en este tiempo de, lo voy a nombrar, ¿cómo le puedo nombrar? En esta contingencia, para no mencionarlo de otra manera, han dejado y han quedado mujeres viudas, hermanas en Cristo, han quedado niños huérfanos. Una niña de 6 años acaba de quedar huérfana. Pequeños han quedado, jóvenes han quedado sin padre o sin madre. Y ha habido muchas circunstancias. Desafortunadamente, tenemos, el apóstol Pablo dijo en el que estamos en 2 Corintios 2:11, para que no ignoremos el plan que tiene Satanás. No debemos de ignorarlo, para que no ignore sus maquinaciones. Eso dijo el apóstol Pablo. Y cuando hablamos aquí de no ignorar, significa que si usted tiene conocimiento cómo actúa el enemigo, usted cómo puede defenderse del enemigo llamado Satanás, entonces usted puede vivir más tiempo sobre la tierra. Es más sencillo, es muy sencillo entender esto, ¿ok? Entonces dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es mejor estar con Cristo que estar batallando aquí en la tierra, ¿sí me entiende? Pero no dijo el apóstol Pablo que el morir era ganancia, el morir a los 40, 50 años, no dijo el apóstol Pablo porque no mencionó una edad. El morir a los 60 es ganancia, no lo dijo. El morir a los 80 es ganancia, no lo dijo. Lo único que yo sí sé es que la Biblia dice que Génesis 6:3, que ciertamente será la vida del ser humano en su carne 120 años. Y yo sé que Moisés vivió 120 años, y yo sé que David con todos sus errores vivió 120 años, es lo que sí sé. Y grandes hombres como Abraham vivió aproximadamente 175 años. Isaac creo que vivió un poquito más, 180 y tantos. Entonces, yo sé de la edad de estos hombres que vivieron en ese antiguo pacto, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué morir antes de tiempo en este tiempo? Porque ignoramos las maquinaciones de Satanás, por eso muchos mueren. Y lo peor del caso es que la humanidad sin Cristo está muriendo, porque no sabe cómo pelear contra ese enemigo invisible llamado Satanás, el diablo.
no sabe cómo pelear, no sabe el arma espiritual que nos ha dado. Según Efesios 6 tenemos armas espirituales. En el versículo 13, ahí nos habla del 13 en adelante, nos habla de las armas espirituales. Entonces, dice que tenemos el escudo de la fe. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Y es una espada con la cual nosotros podemos pelear contra el enemigo llamado Satanás. Hay una espada, que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede, mientras usted la tenga en el libro llamado Biblia y lo tenga ahí escrito, pero usted no lo hable, es una palabra muerta. Pero cuando usted empieza a hablar lo que Dios dijo, entonces se convierte en una palabra viva y eficaz. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si es Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿Y cómo es la palabra más cortante que una espada de dos filos? ¿Qué significa más cortante que una espada de dos filos? Que es, si usted verifica en una traducción interlineal al español, primero al inglés y luego al español, que se llama Tischendorf, y otra que se llama Westcott y Hort, usted va a encontrar que dice que es una espada de dos bocas. Dios ya lo habló y está escrito, y ahora usted lo habla, para que se convierta realmente en una espada que pueda cortar y partir y ministrar el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, mientras no hablemos lo que está escrito, pero necesitamos conocer lo que está escrito, ¿me entiende? Porque usted no puede hablar cosas que no están escritas, o mal interpretadas tampoco las puede hablar. Entonces, mire, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y luego está esta frase, no sé qué escoger. ¿Cómo, Pablo? ¿Qué me estás diciendo, Pablo? ¿Cómo que no sabes qué escoger? ¿Qué no Dios sabe y tiene una rayita pintada para ti, Pablo? ¿Por qué dices esas blasfemias, Pablo? ¿Cómo que tú puedes escoger entre vivir más años? Si es Dios el que tiene pintado tu rayita, Pablo, qué blasfemo. Pues Pablo está hablando una verdad, quiero decirle. No sé qué escoger. 23, porque de ambas cosas estoy en estrecho, es decir, no sé qué hacer. Me voy con el Señor, es mucho mejor, pero si me quedo, pues me necesitan los hermanos aquí. Me necesitan a algún enfermo de ese mentado virus. Me necesita para que yo imponga las manos y sea liberado de esa enfermedad. Me necesita. Nos necesitan. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, sí es mejor, y estar con Cristo es mejor. Pero ¿qué dice Pablo? Lo cual es muchísimo mejor. ¿Pero qué cree? Pero quedar en este cuerpo, en esta carne, es más necesario por causa de la gente que necesita de nosotros. Es más necesario por causa de gente que necesita de nosotros. Las personas necesitan de usted. Imagínense, por ahí dentro de 6 meses va a salir un enfermo con ese virus. Pero usted se muere un hermano chino se muere el mes que entra, no usted. Mi hermano de la China ya se muere. Ese que en 6 meses le va a dar el virus lo necesitaba, ese hermano. Necesitaba que le hablara y le ministrara el poder sanador del Espíritu de Dios. Y los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, lo liberaron de ese virus. Lo necesitaban. Pero no, el hermano se fue antes de tiempo, porque no entendió estos principios espirituales. ¿Qué dice Pablo? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Y qué dice Pablo? No nada más que es necesario, dice, yo estoy confiado en esto. Confiado en esto, dice el 25, sé que quedaré y no moriré en esta contingencia. Lo puede decir usted y repetir conmigo, eso es fe. Yo sé, y confiado en esto puede decir, yo sé que quedaré y seguiré adelante en esta contingencia. Aún permaneceré, diga, con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe. El justo vivirá por su fe, pero el justo morirá sin su fe. ¿Ok? Yo estoy confiado y sé que voy a quedar. Yo sé que no voy a morir en esta contingencia. Yo lo sé, estoy plenamente seguro. Pastor, y si el Señor lo necesita usted porque quiere una flor en su jardín, pues que se aguante el Señor con esa flor. Porque Él estipuló en su palabra, en Proverbios 4:10, que Él me añadiría años de vida. ¿Sí o no? Que se aguante. Entonces, Señor, tú ya me añadiste años de vida. 120 años como mínimo, sé que viviré y no moriré y contaré las obras maravillosas de mi Dios. Salmo 118:17. ¿Me entiende? El Señor nos dio la autoridad a nosotros para tomar autoridad sobre la muerte. Tenemos autoridad sobre la muerte. ¿Sí sabía o no? ¿O no entendemos esa autoridad? Mire, si queremos identificar un espíritu de muerte, un espíritu de enfermedad, ¿ese virus qué es? Es un espíritu de enfermedad, ¿no? Sí, estamos entendiendo. Ok, entonces, si vamos a Mateo capítulo 10 y podemos entender estos principios, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Si ese virus es un espíritu inmundo, el Señor ya nos dio autoridad. Pastor, pero dice que a los 12 no sea usted así. Bueno, pues entonces, si usted cree que nada más fue a los 12, entonces, ¿por qué Pablo, que no era de los 12, echó un espíritu de adivinación en Hechos capítulo 16? Mire, vea. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pastor, pero es a los 12. Bueno, vamos a Hechos 16. Pablo no era de los 12. Vamos a Hechos 16. ¿Ya está listo? Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo: al espíritu le habló Pablo, le mandó en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Y qué pasó con ese espíritu? Salió en aquella misma hora. Y Pablo no era de los 12. Si Pablo no era de los 12 y echó fuera un espíritu, yo tampoco soy de los 12 y puedo echar un espíritu. Usted tampoco es de los 12 y puede echar un espíritu. ¿Me entiende? Tenemos que ejercer autoridad en este tiempo. Pero ¿qué pasa si no conocemos la voluntad de Dios? Por eso estamos viendo los principios calvinistas, analizando muy bien los principios calvinistas para ver que no son bíblicos. Digo, Calvino fue un buen hombre que amó a Dios. Sí, amó a Dios, pero muchas veces podemos amar al Señor y tener un corazón sincero, pero podemos ignorar ciertos principios o tergiversar ciertas escrituras bíblicas. Y si las tergiversamos, ¿qué cree que sucede? Igual es como si estuviéramos en ignorancia. Y Satanás se agarra de ahí y toma ventaja de eso, del desconocer principios espirituales o malinterpretar textos bíblicos. También de ahí se agarra Satanás. Bueno, ok, entonces usted puede echar un espíritu inmundo, ¿sí o no? Lo podemos echar fuera, ese espíritu, ese virus que está circulando, lo podemos echar fuera. Desafortunadamente, si ignoramos las maquinaciones de Satanás y creemos que ese virus lo mandó Dios, principalmente como juicio a los hijos de Él, porque andaban alejados de Él, entonces esa ignorancia, ese desconocer ese principio espiritual, mi hermano,
y creer que viene de Dios este virus, y no entiende que viene de un país donde tienen los ojos rasgados, donde no creen en Dios, y todo dice, no, es que viene de Dios este virus, hermano, porque Dios quiere tratar con su pueblo. Dios mío, ¿cómo va a tratar Dios con un virus? Él nos trata con su palabra, Él nos enseña, nos instruye, inclusive podemos decir, nos castiga con su palabra. No nos castiga con enfermedades, nos castiga con su palabra. No nos castiga con virus, nos castiga con su palabra. Entonces, ¿para qué me dejó el don de fe, milagros y sanidades? ¿Para qué? Para Él enviarme el virus y Él mismo sanarme. Pues es algo incongruente, no es bíblico, ¿ok? Sí, amigo de internet, podemos entender este principio espiritual, ok. Esperemos que tú lo puedas comprender. En el amor de Cristo te lo decimos, ok. Entonces, continuando. Hay 5 puntos calvinistas. Comenzamos a analizar el primero, que es el calvinismo, que es lo que cree principalmente. Su base esencial está en 5 puntos, pero hay un origen del calvinismo. El calvinismo surge originalmente por un hombre llamado San Agustín. Él vivió entre el 354 al 430. Estamos hablando del siglo IV, y toda su ideología, todo su dogma o su doctrina básicamente comienza en Romanos capítulo 9. O sea, el no entender Romanos capítulo 9 los llevó a ellos a desviarse, por decirlo así, para entender perfectamente el plan de Dios para el creyente en este tiempo, ¿ok? Este hombre llamado San Agustín, siglo IV, él fue el que tuvo influencia, por decirlo así, en este hombre llamado Calvino. Calvino se basó en principios espirituales de un hombre del siglo IV. Calvino, ya estamos hablando de aproximadamente 1509 a 1564 vivió este hombre llamado Calvino. Ok, entonces, ¿qué enseñó San Agustín? San Agustín enseñó que Dios ha escogido a ciertas personas para ser salvos, pero Dios escogió a otros, ¿para qué cree? Para enviarlos al infierno. En otras palabras, Dios decidió desde el principio de la creación, desde el origen, Él decidió en su soberanía, Él decidió decir, bueno, a estas personas yo las elijo para que se vayan al cielo y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y cada vez que se les predique el evangelio a estos escogidos, yo a estos mismos escogidos, yo voy a hacer que atiendan o hagan caso a la palabra de Dios cuando se les predique, sean salvos, y me los voy a llevar al cielo. Pero a la mayor parte de la humanidad, Él eligió no escogerlos desde el principio, basados, no dicen exactamente basados en qué, solamente Dios decide quién se salva, quién no se salva, porque Él ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. El problema es que esta doctrina se basa en algunos textos bíblicos claves que vamos a analizar más adelante, pero quiero leerles poquito. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, quiero leerle. Calvino, que vivió entre 1509 y 1564, este hombre llamado Jean Calvin, creo que es un francés, este hombre vivió en el siglo VI y enseñó que Dios ha preparado a ciertas personas para ser salvos y a otras para destrucción, porque Dios endurece sus corazones, así como endureció el corazón de Faraón. En Éxodo capítulo, por allá habla los primeros capítulos, el 5, 6, 7, por allá, en la época de las plagas de Egipto, ¿recuerda? Por ahí dice que Dios endurece el corazón para que no crean al evangelio. En otras palabras dice, Dios predestinó a unos ser salvos y a otros les endureció el corazón para que no crean al evangelio. Imagínense qué incongruencia, porque todo eso transgrede lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo. Creo que 1 Pedro 3:9, 2 Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, viola principios de Dios, viola textos bíblicos, que es como
si elimináramos estos textos bíblicos diciendo que Dios elige conforme a su soberanía quién se salva y quién no se salva. ¿Ok? Este hombre Calvino pues estipuló que Dios preparó a personas para ser salvos y otro para destrucción, y él endurece los corazones de estos últimos para que no crean, estando predestinados a una condenación y a una pérdida eterna. Esta doctrina, mi hermano, el 90, si no es que el 95% de hermanos en Cristo, incluyendo pastores que están muriendo en este tiempo, lo digo firmemente y plenamente convencido, me duele en mi corazón que mueran, me duele, porque he visto cómo han dejado mujeres abandonadas, viudas, y niños llorando. He visto los videos de las esposas de esos pastores, cómo han estado muriendo, los pastores, y cómo ellas han estado sufriendo. Es un sufrimiento tan grande que tienen ellos, pero ¿qué cree? Aún en su sufrimiento dicen, bueno, Dios, tú te lo llevaste con un propósito. Entonces aquí tenemos dos asuntos importantes. Uno, creer o ponernos de acuerdo con esas personas, consolándolos, diciendo, mira, si es cierto, Dios se lo llevó porque ya lo ocupaba. O una, dos, aclararles la verdad y decirles que Dios no fue el causante de habérselos llevado, sino fue un virus que Dios no envió. ¿Me entiende? O sea, no fue Dios, fue un virus. Y hace poco, bueno, acaban de matar a un pastor, un ministro de alabanza, su hijo y dos pastores y un ministro de alabanza, líder de alabanza. Lo acaban de matar a balazos. A los tres, no sé si por error, no sé si fue porque está en el lugar equivocado, por lo que usted quiera. Entonces, basados en estas, las personas, digo, ¿por qué creo yo que son calvinistas? Porque en sus expresiones ellos lo dicen. Dice el calvinismo, ahorita le voy a contar esa historia, pero quiero leerle Romanos capítulo 9, ¿ok? Juan Calvino fue influenciado por San Agustín. Luego, en 1703 a 1758, llega un hombre llamado Jonathan Edwards, igual que duró 55 años. Este hombre también fue influenciado por Juan Calvino. Luego llega en 1834 a 1892, llega un hombre llamado Charles Hudson. No sé si usted lo ha escuchado porque se menciona mucho, que denominado o se apellidaba Spurgeon, o Spurgeon, algo así, ¿no? Charles Spurgeon, ¿alguien lo ha escuchado? Sale mucho en mensajes por internet, ok. Y por último, una persona que está viva en la actualidad y son los que predican esa doctrina, mi hermano, que es John MacArthur. Otro llamado R.C. Sproul, y hay uno muy conocido que sale mucho en las redes, mucho, y usted a lo mejor lo va a identificar, llamado Paul Washer. Ese sale muy duro. ¿Qué es lo que tiene estos hombres? Todos estos son calvinistas. Le voy a enseñar lo que creen y usted se va a dar cuenta si es bíblico o no es bíblico, y le voy a comparar con hermanos que están muriendo y le voy a decir por qué están muriendo, y le voy a demostrar que han sido calvinistas los que están muriendo. La mayoría han sido calvinistas, ¿ok? La mayoría, en todos los casos, han sido calvinistas, excepto uno que otro que no es calvinista, está muriendo, pero ya eso ya es por otra cuestión de que tienen temor en su corazón. Pero son muy poquitos los que mueren por eso, y son más los que tienen, hay dos cosas: la falta de conocimiento de la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6, y la segunda parte es 1 Juan 4:17-18, dice que el temor lleva en sí un castigo, una consecuencia, una retribución, ¿ok? Por esas dos principales causas está muriendo la gente. Las personas del mundo están muriendo la mayoría por temor, porque el temor baja las defensas, y una defensa baja, encerrado en un lugar, eso hace como que el sistema inmunológico no funcione correctamente, y que inmediatamente salen afuera, inmediatamente se contagian, ¿ok? Entonces, pero no nada más están muriendo por el virus, hay gente, estos
pastores los mataron a balazos. Es decir, Satanás, en otras palabras, anda suelto. Pero ¿sabe qué? Si usted cree principios espirituales bíblicos y cree que tiene autoridad, no tiene por qué tocarle a usted, porque dice la primera Juan 5:18 que el maligno no nos toca. Y que el mundo está bajo el poder del maligno, pero el maligno no nos puede tocar a nosotros como hijos de Dios. Tenemos esa garantía en Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Bueno, el último de los últimos que sale mucho en video, usted lo va a encontrar por todos lados, es el hermano Paul Washer. Ahora, ¿son malas estas personas? No son malas. No, nosotros no debemos de tomar nada contra ellos. El hecho de dar una enseñanza contra el calvinismo, y luego digo calvinismo trágico, principalmente es para hablar una verdad bíblica y demostrar que una doctrina no es bíblica, y cuando una doctrina no es bíblica no es funcional, porque dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no dijo? Por sus frutos, ¿ok? Y uno de los frutos es la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 dones o frutos, perdón, del Espíritu, frutos. Y entre ellos está la fe, la paciencia. La fe y la paciencia. Entonces dijo Jesús, por sus frutos los van a conocer. La fe es un fruto del espíritu humano y que viene por escuchar un principio espiritual, ¿me entiende? Ahora, por último está un hombre llamado John Piper, Albert Mohler y Steve Lawson. Esos hombres ya son de la actualidad, están vivos. Y el que se escucha más en el español es un gringo llamado Paul Washer, que habla español y viene y le sale en español. ¿Son malos? No, son buena gente. A lo mejor son muy amorosos, pero bueno, siempre una doctrina hay que evaluarla por los frutos. Si está funcionando o no está funcionando, debemos saber por qué, principalmente. Y si la Biblia respalda tal doctrina, es importante entenderlo, porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿me entiende? Porque Satanás se puede meter por una doctrina también. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina puede llevar a un hijo de Dios a que muera antes de tiempo. ¿Y luego qué cree? Pues fue Dios el que se los llevó antes de tiempo, los que mataron a balazos. ¿Cómo pueden decir que Dios utilizó a unos sicarios del mal utilizados por Satanás? ¿Cómo pueden decir que Dios los utilizó para utilizar una pistola y ejecutarlos? No pueden decir eso. Pero bueno, de tal manera que son estos hombres principalmente los principales originadores de la doctrina y los que aún preservan la doctrina del calvinismo, ¿ok? El calvinismo se basa en Romanos capítulo 9. Ahí hay varios textos bíblicos por ahí mal interpretados. Me va a recordar para decirle ahorita de los 3 hermanos, 2 pastores y un líder de alabanza que lo mataron a balazos. Me recuerda y le voy a decir qué fue lo que ellos expresaron, más bien qué fue lo que el líder de ellos expresó en su funeral. Hay gente ahorita reclamándole a Dios: ¿por qué te llevaste a mi esposo? La esposa, la pastora. Las pastoras, ¿por qué te llevaste a mi esposo? Reclamándole a Dios. Pero yo preguntaría y haría varios cuestionamientos. Ese día declararon Deuteronomio 28:6, lo hablaron: bendito es mi entrar y bendito es mi salir. ¿Hablarían esa palabra? ¿Hablarían el Salmo 91:1, Señor, porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Dios omnipotente? Salmo 91:3, porque tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro, Señor. Gracias. ¿Habrán hablado eso? Para que haya ángeles ejecutando la palabra. Yo no sé, no conozco el corazón de ellos. ¿Me entiendes? Yo no los conozco, pero solamente sé que murieron. Y no murieron de una enfermedad, murieron ejecutados, hermano. Entonces tenemos que parar esta maquinación satánica para destruir a la humanidad y para destruir a los hijos de Dios. Tenemos que pararla. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de pararla? Es a través del conocimiento de la palabra, conocimiento de la herencia, conocimiento de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús.
Romanos capítulo 9, mire, en esto se basa, versículo 11 dice, bueno, si leemos el 10, usted va a encontrar, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama, es decir, hablando de elegidos, ¿ok? Está hablando de elegidos. Luego el versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de Jacob y de Esaú, ¿ok? Como está escrito, dice el 13, a Jacob amé, mas a Esaú yo aborrecí. Y ahí viene la otra cuestión. Si yo leo Reina Valera 60, ¿qué cree que voy a entender? Pues que Dios aborrece, que Dios odia. Entonces, ¿cómo podemos catalogar los atributos de Dios? Porque yo creo que Dios es amor, dice el apóstol Juan 4, Dios es amor. Pero ¿cómo que aquí me está diciendo que aborrece? Para mí aborrecer, y en una traducción dice que Dios odió a este hombre llamado a Esaú. Lo aborrecí y amé a Jacob. Entonces esto viola el atributo de Dios que se llama amor. Pero cuando nosotros analizamos las escrituras bíblicas, siempre es importante entenderlo. Primero, analizarlo en su contexto. ¿Qué es su contexto? Pues textos bíblicos anteriores, textos bíblicos posteriores, para darle una correcta interpretación, que es básicamente la hermenéutica, dar una correcta interpretación al texto bíblico. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Segundo, ¿qué significado tienen las palabras? Muchas palabras que se escribieron en el Nuevo Testamento literalmente fueron en griego, y en el Antiguo Testamento en hebreo, y algunas porciones por ahí en Daniel, y no sé si aparecen Esdras o Nehemías por ahí en arameo, unas porciones. Ahora, cuando yo analizo un texto bíblico, siempre debo analizarlo, leer un texto bíblico en una versión en español, siempre debo ver y analizar el contexto histórico. Por ejemplo, cuando vamos a ver todos estos casos, cuando el Señor le dijo, por ahí en Mateo 15, le dijo a aquella mujer, cuando aquella mujer se acerca para que sanara a su hija, y el Señor le contesta que el pan es para los hijos, no para los perrillos. ¿Recuerda esa frase que le dijo el Señor Jesús? Los perrillos. Y dice, bueno, Jesús, qué gacho eres, Jesús. ¿Cómo se te ocurre, Señor, decirle perro a una mujer? Y una vez me preguntó una pastora, a mí, su servidor, que bueno, fue mi pastora hace muchos años. Me preguntó, a ver, porque yo todavía no era pastor, pues, a ver, ¿me puede explicar usted por qué Jesús le dijo perra a esa mujer? Qué feo le dijo Jesús, perra. ¿Por qué le dijo perra? Bueno, principalmente porque a los gentiles, es decir, en este caso era sirofenicia esta mujer, no se les consideraba todo gentil, griego, sirofenicio, se les consideraba a fin de cuentas por parte de los judíos como gentiles, y a los gentiles tenían una frase para denominarlos como perros. Pero ahí Jesús no se está refiriendo a esa frase despectiva como perros, como si fuera un gentil. Literalmente se está refiriendo a perros como alguien, como un perrito, como alguien está comiendo en su mesa y un perrito está y caen las migajas del amo, y se refiere a ese tipo de perritos. No se refiere a perros como perros le decían a los gentiles, no se refiere a eso. En la historia esa, y por la palabra griega que viene ahí, que es en diminutivo, perrillo. No es perro como se les decía a los judíos, como Pablo, porque Pablo en Filipenses 3 le dijo a los perros a los judíos, ¿sabe usted? Y ya lo dijo en otro contexto, no es la misma palabra griega. Pero tenemos que analizar, principalmente de dónde proviene la palabra que se tradujo al español, para saber si quiere decir perro, perrillo, ¿qué? Cuando vemos una doctrina tenemos que irnos al trasfondo gramatical inclusive de las palabras.
Y pastor, pero yo no sé griego. Bueno, hay diccionarios, el Vine es muy buen diccionario. ¿Y qué cree que lo trae el Strong? Y hay una aplicación que se llama MiceWord, que usted la puede instalar en su celular y ahí vienen los diccionarios. Y hay otra que se llama YesWord, donde viene otro diccionario que es el Strong y el Vine. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Para poder entender la Biblia. Porque no nada más se trata de decir, bueno, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y ya Dios aborrece y Dios también aborrece, porque Dios también puede odiar. O sea, ¿cómo pues? Esa es una. Dos, cuando analizamos la Biblia tenemos que saber el significado de la palabra, ¿no? La estructura gramatical, de dónde proviene, el contexto histórico, qué se quiso decir, qué entendían los judíos por esa frase. Porque la mayoría, si habló el Señor Jesús, si habló el apóstol Pablo, pues eran judíos. En muchos casos predicándole a gentiles, a naciones griegas, ¿no? En el caso del apóstol Pablo. Debemos analizar eso y debemos analizar los llamados o denominados hebraísmos. ¿Sabe lo que es un hebraísmo? Es un mexicanismo, frases mexicanas. Por ejemplo, dígame una frase mexicana. ¿Alguna frase que usted entienda por ahí? Frase mexicana, ¿por qué no se acuerda cuando andaba todavía, hace 5 años que andaba ahí con la botella en la cabeza bailando por todos lados? ¿No se acuerda ya? Hay muchas frases mexicanas que podemos hablar. Por ejemplo, acuérdese de una, por Dios. A ver, ¿cómo dice? Cuando el nopal tiene no sé qué, se le acerca a todo el mundo, ¿no? Algo así. Cuando el nopal tiene tunas, algo así. ¿Hay una frase así? Bueno, el caso es que hay muchas frases mexicanas que la podemos utilizar. ¿Ha escuchado la frase dando, pajarito volando? ¿Sí la ha escuchado? ¿Qué significa dando, pajarito volando? ¿Significa que nos vamos a intercambiar unos pajaritos y van a volar? No. ¿Qué significa? Me da la mercancía y te pago. ¿No? Eso significa. Hay otras frases. Por ejemplo, el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí o no? ¿Cómo? Hay otra que hizo, hijo de padre pintito, pide, ¿cómo? Algo así. Hijo de tigre pintito, ¿no? Algo así, bueno. ¿Qué significa el que con lobos anda, a aullar se enseña? ¿Qué significa? Que usted va a aprender de las personas con las que usted se junta. Pero esas frases que creen son mexicanismos, por decirlo así, o mexicanadas, o como las frases mexicanas. Así mismo en el hebreo, ¿qué cree? También hay frases de los hebreos, y en muchos casos Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, pues ¿qué dice? Sácate el ojo. ¿A poco cree que, Señor, es que el otro día no quería, pero pasó una muchacha y se me hizo tan bonita, Señor, que yo desde allá hasta que se fue a lejos allá, me le quedé mirando? Señor, perdóname, Señor, ahora sí voy a llegar a mi casa, voy a ir con el oculista que me saque el ojo porque ya pequé, Señor. No es literal, son hebraísmos. Y así usted va a encontrar hebraísmos en el lenguaje de la Biblia, para entender que no todo lo que lee significa literalmente que es eso lo que usted lee. ¿Entendemos? Y así hay otras frases que se llaman hebraísmos. Debemos entender que en la Biblia también existen hebraísmos, lenguaje coloquial, coloquial de algunas zonas por ahí por ejemplo, los judíos de la zona de Galilea no hablaban igual que los judíos de Jerusalén. Necesariamente tenían algunas otras cosas que ellos hablaban. Inclusive los judíos de acá de Galilea hablaban más el arameo que el hebreo casi no lo hablaban. Por eso los fariseos se identificaban, los que siguen a Jesús, pura gente del vulgo, decía, porque entendían la manera en que hablaban, pues, para que usted me entienda. No tenían tanta educación como un fariseo que se crió en la sinagoga. Bueno, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque debemos entender que cuando analizamos una doctrina tenemos que también ver los hebraísmos, la gramática, el contexto histórico, el contexto
el contexto dentro del texto, es decir, textos bíblicos que hablan de la historia. Regularmente no nada más del capítulo, a lo mejor va a agarrar un capítulo anterior, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, antes del siglo, no sé, tercero, digo, 14, 15, no existían versículos ni capítulos en la Biblia, lo que quiere decir que muchas o gran parte de las historias seguían de uno a otro, ¿entiende? Eso, y adicionalmente que el lenguaje bíblico también incluye no nada más literal, sino incluye metáforas o simbolismos, o una metáfora literalmente es sentido figurado. Sentido figurado también está escrito en la Biblia, y si no identificamos ese sentido figurado, por ejemplo, ¿qué es un sentido figurado? Es como si yo le dijera a mi esposa: tú tienes los ojos más bellos del universo, tus ojos son como las estrellas del cielo. Ahora, ¿será el ojo de la pastora, será una estrella del cielo? No, yo estoy diciendo que son muy bonitos porque son como las estrellas del cielo. Así, varón, usted va a decirle a su esposa. Sentido figurado para decir que los ojos están bonitos. Más ahora que se va a poner pupilentes azules, pues imagínense. Bueno, son ideas, ¿no? Ok. Entonces debemos de tener un análisis exhaustivo de la Biblia para entender principios espirituales. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob más a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Pero ¿qué cree? La Biblia del lenguaje sencillo, hay tres maneras en que existen las traducciones a nuestro castellano, a nuestro español, tres maneras en que hicieron una traducción de los idiomas originales, como es griego, Nuevo Testamento, y hebreo y arameo, Antiguo Testamento. Tres maneras. Hay una que se llama traducción formal. Traducción formal significa que el texto bíblico hicieron la traducción exactamente así como venía en el hebreo. La palabra hebrea la tradujeron así como venía en el idioma hebreo, pero al hebreo, o griego al español. Esa es una traducción formal. La otra se llama dinámica. Por ejemplo, en el hebreo no todas las palabras, o en el griego, no conjugan así como en el español. Un ejemplo: oh mujer, qué hermosa eres la más bella entre todas las mujeres. Es de esa manera en español. Pero en el griego: oh mujer, bella eres, la más hermosa de entre todos los... O sea, vienen diferentes las palabras en el griego, no vienen así en el orden que vienen en nuestro español, ¿ok? De tal manera, por ejemplo, si digo en el inglés, yo digo red car. ¿Qué significa red car? ¿Está hablado bien en el inglés? Sí. Pero ¿cómo se traduce al español red car? ¿Cómo? No, pero así no se traduce red car. Ahí esa es una traducción dinámica, que yo ubico las palabras en el orden en que van en nuestro idioma, ¿ok? Es decir, no voy a decir yo tengo un rojo carro. No voy a decir así, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir? Tengo un carro. ¿Me entiende? Esa es traducción de un lenguaje para ubicar las palabras más o menos en el orden en que van en nuestro idioma. Si usted ve un interlineal, Westcott y Tischendorf, es una traducción, y en el español ve todas volteadas las palabras y intercambiadas, así como vienen en el griego. Y por último, la otra es paráfrasis, una traducción, parafrasear una Biblia. Es decir, darme a entender a mí, en mi lenguaje español, con otras palabras diferentes a la letra hebrea, a la palabra hebrea, con otras palabras diferentes, pero para darme a entender en un lenguaje sencillo. Para eso es la Biblia del lenguaje sencillo, y darme a entender un principio espiritual, pero en mi propio idioma, inclusive adecuado a este siglo, por decirlo así, ¿no? Así encontrará usted como la Reina o la Biblia del Oso, con un castellano muy antiguo que a veces no lo entendemos, ¿no?
O encontrará frases o palabras como concupiscencia. Pastor, ¿qué es concupiscencia? Dice Santiago 1:13, cualquiera que diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y luego el 14, porque cada uno es tentado cuando en su concupiscencia. Entonces, ¿qué significa concupiscencia? Bueno, viene un lenguaje donde debemos entender el significado de las palabras. Todo eso tiene mucho que ver para poder determinar si una doctrina, si lo que estamos enseñando es bíblico o no es bíblico. ¿Sabía usted? Las metáforas es importante entenderlas. Cuando se dijo una frase, ¿fue metáfora, fue una parábola o fue literal dicho por la persona? O estaba hablando de un texto en el Nuevo Testamento, haciendo referencia, Pablo hizo mucha referencia a textos en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Todo eso tenemos que ver para poder valorar si una doctrina es bíblica o no es bíblica. Por eso, en ese mismo análisis hemos realizado escudriñar la palabra de Dios para ver si la doctrina calvinista es o no es bíblica. Ok, entonces creo que ya vamos a terminar. Muy bien, entonces mire, Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Biblia en lenguaje sencillo dice, como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. O sea, ya no habla de que Dios aborrece. Y hay personas que se pueden hacer hasta una doctrina, decir, ya ves, Dios también aborrece, Dios odia y Dios aborrece, basado solamente en Reina Valera 60. Y eso está totalmente equivocado, mi hermano. Amigo que me ves por internet, si eres un líder, ministro, estás equivocado basándote en Reina Valera 60. Tienes que escudriñar, ser responsable con lo que hablas. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia latinoamericana? La escritura dice al respecto, elegí a Jacob, y luego aquí habla, rechacé a Esaú. Ya no habla de aborrecer, solamente habla de rechazar. ¿Entendemos esa parte? Rechazar. Y por último, la Biblia textual, tercera edición, que es una de las Biblias un poquito más apegada a los manuscritos más antiguos. Biblia textual, tercera edición, dice, utiliza la palabra, más bien la Biblia textual, dice Romanos 9:11, en uno de los comentarios de la Biblia textual lo aclara, miren, el comentarista de la Biblia textual, déjenme ver si lo encuentro aquí, Biblia textual, ok, dice, utiliza, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice la Biblia textual. Pero en la parte de abajo está un comentario del que, no sé si en la cuarta edición ya modificaron esta parte, pero hay un comentario en la Biblia textual en la parte de abajo y dice que cuando habla de aborrecer solamente está hablando de que Dios desatendió, o es decir, no atendió a Jacob, perdón, a Esaú, sino lo desatendió. Amé a Esaú y a Jacob lo desatendí nada más. Es decir, no le puse atención, ya no lo cuidé, ya no lo protegí, ya no estuve con él. Ese es un ejemplo, pues, para entender que a fin de cuentas es un hebraísmo el decir que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra aborrecí es un hebraísmo, en el sentido de que aborrecer no significa que Dios odió a Esaú, no significa que le cayó mal y que ya lo rechazó y lo aborreció. Significa que lo desatendió nada más. ¿Me entiende? Por eso, a raíz de esto que le estoy explicando, vamos a hacer un análisis de Romanos capítulo 9 para entender el calvinismo. Son 5 puntos calvinistas. Ya por último quiero comentarle esto para cerrar, que si hay una Biblia que menciona, es la nueva versión purificada. Esta traducción sí lo menciona, mire, nueva versión purificada dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú desatendí. O sea, si hay una traducción que lo menciona, para que podamos ver. Si me pueden poner letras negras, no puedo, por favor. ¿Cuál es la correcta? Váyase a un interlineal griego de Westcott y Hort o Tischendorf, y ahí váyase al diccionario
ahí le va un numerito y se va literalmente al diccionario Vine y va a entender las diferentes acepciones de traducción de esa palabra, para que no se vaya con la idea que nada más es aborrecer. Y que hay otras traducciones como la nueva versión purificada, que sí menciona a Esaú lo desatendí. Y analizar el contexto de Romanos capítulo 9, qué es lo que quiere decir. Es importante que vea ese interlinear llamado Tischendorf. Es importante verlo, ¿ok? Entonces, mire, Romanos capítulo 9, versículo 18 es una de las palabras, es uno de los textos bíblicos también que se menciona en el 18. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? El 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. También en eso se basa el calvinismo, para decir, bueno, ya ven, Dios eligió para tener misericordia a unos y a otros no. Es decir, en su soberanía Él elige de quién va a tener misericordia y de quién no. Es decir, quién va a ser salvo y quién no. Dios ya lo predestinó desde el principio de la creación. Vamos a analizar qué significa tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y eso se lo dijo a Moisés. Vamos a remitirnos al Antiguo Testamento, al Éxodo, para ver por qué se lo dijo a Moisés, ¿ok? En qué contexto lo dijo y qué significaba decir eso. ¿Por qué Dios lo dijo? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así no depende que usted ejerza libre albedrío para ser salvo, no depende de eso. Depende de que Dios lo haya elegido para que usted sea salvo, o Dios lo eligió para irse al infierno, basándose en ese texto bíblico. El calvinismo lo vamos a analizar también. No depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Luego el 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera de que en que quiere tener misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Ya ven, dice el calvinismo, ya ves, Dios endurece al que Él quiere, para que no sean salvos, Él le endurece el corazón. Usted va, le predica y Él le va a decir: no, no quiero nada con tu religión, déjame con mi religión, no quiero saber nada de Cristo. Y ya ven, Dios endureció el corazón, así como endureció el corazón de Faraón. Basándose en ese texto bíblico, lo vamos a analizar también. Ahorita no tengo tiempo, pero lo vamos a analizar. ¿Qué significa? Dios tiene misericordia, Dios al que quiere endurecer, endurece. Vamos a ver qué significa. ¿Ok? Luego, el 18, bueno, ese es el 18 el que quería leerles. Todos estos textos bíblicos los vamos a analizar en su contexto, de dónde provienen del Antiguo Testamento, por qué se dijo, en qué contexto se dijo, quién lo dijo, qué quería decir cuando lo dijo. O sea, todas esas cosas tenemos que ver. No, nada más es decir, ya ves, ahí dice que Dios endurece al que Él quiere, es decir, al que Él quiere enviar al infierno le endurece el corazón y ya para que se vaya al infierno. Órale, despáchenlo al infierno de una vez. No es así Dios. Si fuera así, ¿para qué predicó a los del diluvio por boca de Noé? Sencillo. Quería enviarlos todos a que se fueran al diluvio y se murieran. No, dice que Noé fue pregonero de justicia. Aproximadamente más de 100 años estuvo Noé predicándoles para que se salvaran. ¿Por qué dice la 2 de Pedro 3:9? ¿Qué dice la 2 de Pedro 3:9? Por favor, léalo. Y ya quiero culminar con esa historia. El Señor no retarda su promesa. Si fuera que Dios endurece el corazón para que no sean salvos porque los predestinó para que se fueran al infierno, entonces ¿por qué aquí esto ya está contradiciendo todo? Mire, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Con quién es paciente? El Señor no retarda su promesa, según algunos no tiene importancia, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con algunos cuantos elegidos. No dijo eso, ahí no dice elegidos, sino dice para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que algunos elegidos procedan al arrepentimiento. No dice eso. Cuando se refiere a todos, en el idioma griego, ¿qué significa? Todos. Todos se arrepientan, eso es lo que Dios quiere. ¿Entendemos?
¿Sí lo entendemos o no? Dios quiere. Como dice Romanos capítulo 10, mire, Romanos capítulo 10, ¿qué dice Romanos capítulo 10, versículo 13? ¿Qué dice Romanos 10, 13? Porque todo aquel, no dice el elegido, no dice el que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Todo aquel que invoca el nombre, está hablando de un libre albedrío del ser humano, que invoca el nombre de Jesús, ¿qué dice? Será salvo. No depende de que Dios lo haya elegido desde allá para que sea salvo, y a otros para que se vayan al infierno. A unos endurece el corazón y a otros les mantiene el corazón blandito. Miren que Dios, o sea, le echan la culpa a Dios. Si alguien se fue al infierno, pues fue porque Dios lo endureció. Es irresponsabilidad del ser humano echarle la culpa a Dios cuando algo malo sucede aquí en la tierra. O sea, es fácil librarse, ¿no? Es que mi abuelito se fue al infierno porque pues le prediqué, no fue Dios el que le endureció el corazón, mira, Dios lo envió al infierno. Entonces, ¿cómo Dios los juzgará en Apocalipsis 20, 21? ¿Cómo Dios se van a abrir los libros de ellos y cómo Dios va a decir en el trono blanco, cómo los va a juzgar? Va a decir, pues Señor, aquí vengo delante de ti, pues no sé si me vas a mandar al infierno o voy a ser juzgado por mi conciencia o por creer en Cristo. Yo no creí en Cristo, yo creí en el mono panzón Buda. Ahí le sobaba la panza para que me hicieran los milagros. Imagínense, pero ya estoy en el juicio del trono blanco y va a decir, Señor, ¿me vas a juzgar? Se van a abrir el libro de sus obras. Se van a abrir los libros y ahí están escritas las cosas que ellos hicieron por sus obras. Entonces va a decir, bueno, Señor, es que tú no tienes derecho a enviarme al infierno. ¿Por qué? Le van a reclamar a Dios, porque tú fuiste el que me endureciste el corazón, acuérdate, Señor, para que yo me fuera al infierno, y tú me predestinaste para que yo me fuera al infierno, así es que es tu culpa, tú me enviaste al infierno, así que no tienes por qué juzgarme. ¿Por qué me envías al lago de fuego? Mejor mándame al cielo, si fue tu culpa por lo cual yo me fui al infierno, porque eran los predestinados a que tú me endureciste el corazón y no creí en Cristo. ¿Entendemos lo ilógico, lo poco cuerdo de esa doctrina? ¿Cómo Dios juzgará al mundo? Dice Romanos capítulo 4, Pablo, ¿cómo el mundo va a ser juzgado? ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Para concluir, les narro. Mataron a 2 pastores a balazos y a un líder de alabanza. Llega el líder, o el que los dirige a ellos, llega el líder, y en su sepelio están mataron a 4 hermanos en Cristo, líder de alabanza y otro, 4 cajas, estaban las fotos de ellos, y es triste lo que voy a hablar, es triste, pero lo que yo quiero decirles es la expresión de las personas. Este líder, y es un líder nacional, todo el mundo lo conoce, porque es un líder todo México lo conoce y Latinoamérica, este hombre. Lo conoce porque es carismático, ministra sanidad, milagros, la gente habla en lenguas y muchas cosas, ¿no? Llega al sepelio y dice, tengo 3 días sin comer, ya adelgacé, ya llevo como 3 kilos abajo, dice este hombre. Luego dice, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo podré justificarte ante estas personas? ¿Cómo podré yo explicarles a ellos que tú te los llevaste? ¿Cómo puedo explicar que no los protegiste? ¿Cómo puedo yo aclararle a estas personas que tú te los querías llevar y que no hiciste nada por ayudarlos, Señor? ¿Cómo le explico a esta gente que tú no los pudiste ayudar cuando ellos eran siervos tuyos? Y luego el Espíritu Santo le contesta, dice él en su testimonio, pero el Espíritu Santo me dijo que no había sido el Señor, sino, entonces, bueno, está bien, Señor, tú eres bueno, tú no eres culpable, pero a los ángeles sí, a esos sí. Dice la Biblia que la iglesia de Cristo juzgaremos a los ángeles, decía este hombre. Entonces ahí sí, cuando los estemos juzgando, ahí sí les voy a reclamar.
ángeles, ¿por qué no trabajaron a favor de estos 4 hombres que murieron ahí? Eran 2 pastores que servían al Señor y ustedes, ángeles, fueron negligentes. ¿Por qué no pudieron ayudarlos? ¿Por qué no los libraron de ese problema de las balas? Ángeles ociosos no trabajaron. Y yo sí los voy a juzgar cuando me toque juzgarlos, porque soy de la iglesia de Cristo dice la Biblia que voy a juzgar a ángeles, y ahí sí se la tienen que ver conmigo, porque no actuaron aquí en la tierra en favor de estos siervos de Dios. Esas fueron las expresiones. Y enredado entre una cosa y otra, decía, pero el Señor también me dijo que la tengo que agarrar contra Satanás, el diablo, porque Satanás fue el que los destruyó, contra él sí vamos a hacerle guerra. Bueno, dije yo, ¿Satanás o los ángeles? Pues pero cuando estemos juzgando a los ángeles y este pastor está diciendo, a ver, ¿quiénes fueron el grupo de ángeles que andaban con esos pastores ahí? Que no los... A ver, 5 ángeles, 1 por cada hombre. Ok, 4 murieron. Pásenle para acá, ángeles. A ver, pónganse aquí, ángeles. Y ahora, a ver tú, ángel mañoso, si estabas encargado de este pastor, ¿por qué no lo protegiste de las balas? Y el ángel se tiene que defender. Señor, yo le voy a decir como ángel, ¿qué dice el Salmo 103:20? Que los ángeles obedecen a la voz del precepto del Señor y ejecutan la palabra de Dios. Y Hebreos 1:14 dice que hay ángeles ministradores o servidores de aquellos que son herederos de la salvación. Por consecuencia, Señor, yo le quiero decir que ese pastor que usted me está diciendo nunca declaró el Salmo 91:1-3, nunca declaró el Salmo 91:7, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Nunca declaró Deuteronomio 28:6, bendito mi entrar y mi salir. Por eso yo no pude ejecutar la palabra, por eso murió ese pastor. ¿Quién va a quedar más mal? ¿El ángel siendo bíblico o este hombre que quiere juzgar al ángel porque no los cuidó? ¿Quién va a quedar más mal delante del Señor, mi hermano? Y está peor todavía los que creen que los que hablamos la palabra y lo que digan no será hecho, dicen ellos. Nos juzgan y nos critican a nosotros porque decimos, Isaías 53:4-5 dice que ciertamente el Señor llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre Jesús, y por su herida yo ya fui sanado. Por eso ningún virus puede tocar mi morada. Salmo 91:10 dice que ninguna plaga toca mi morada, Señor. Y ellos dicen, ahí están hablando la palabra. Creen que lo que diga les será hecho. No es lo que yo digo, es lo que está escrito. Me será hecho porque Dios lo dijo y ahora sale por mi boca. Por eso me es hecho, no por mis palabras humanas, sino por la palabra de Dios que sale por mi boca. Y va a decir esos ángeles, óyeme, ¿por qué me criticas, pastor? Si estos pastores que murieron es porque nunca hablaron la palabra, yo nunca pude trabajar a favor de ellos, me tenían ya estaba hasta panzón de ocioso que estoy, mira, de que no me ponen a trabajar porque nunca hablan la palabra los hijos de Dios. Eso van a contestar los ángeles, mi hermano. Que nadie se haga pato y nadie le eche la culpa a Dios de que Dios se los lleva antes de tiempo. No, ellos nunca hablaron la palabra. Nunca hablaron la promesa de protección divina. Nunca hablaron la herencia de sanidad en sus cuerpos. Que no digan que Dios los mató de un virus. Que no digan. Ángeles ociosos, panzones, están ahí gordos. Ya no hay en qué hacer con tanta panza porque no los ponemos a trabajar como hijos de Dios, mi hermano. Pues hay que se haga la voluntad del Señor. Ay, que el Señor, si me quiere llevar de este virus, pues que me lleve, ya que se haga su voluntad. Dios mío. Pura ignorancia espiritual en las escrituras, mi hermano. Ahora entiende por qué los calvinistas están muriendo. Mi idea no es juzgarles ni criticarles con mi humana sabiduría, sino juzgarles con juicio justo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice y por qué la gente, aún los creyentes en Jesús, están muriendo, mi hermano? ¿Por qué están muriendo? ¿Usted cree que yo no sufro cuando veo morir a un pastor? Me duele mi corazón, pero ¿qué tengo que decir? ¿A quién tengo que justificar? ¿Al pastor que murió o al Señor? ¿Quién falló, el Señor o el pastor? ¿Quién falló, los ángeles o los hermanos?
Nunca falla Dios, nunca fallan los ángeles, nunca falla su palabra. El que falla aquí es el ser humano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Léalo, Romanos 3, 4, por ahí viene, 4 y feria. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Jesús. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra nunca falla, Señor, y por eso te adoramos. Porque tú eres veraz y tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y eres un Dios que cumple cada promesa en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido mi sustento, mi alimento y mi delicia. Yo me he gozado en tu palabra, Señor, porque sé que tu palabra es vida para mí, medicina a mi cuerpo. Como dijeron tus discípulos, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú eres el que nos libra del lazo del cazador. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Jesús? ¿A quién iremos, Señor? Estar contigo es lo más precioso y lo más preciado en mi vida. Tener comunión contigo y tu palabra, Señor, me ha hecho el hombre más dichoso y feliz. Porque sé que tu palabra tiene cumplimiento. Sé que tu palabra es verdad y que tú nunca mientes. Si hemos fallado, a lo mejor somos los seres humanos, Señor. Tú nunca fallas. Aunque el ser humano sea infiel, tú permaneces fiel. Nunca nos justificaremos de lo que hicimos mal. Nunca justificaremos nuestras acciones, Señor. Solamente entenderemos que tú eres el dador de vida y que nos dejaste los dones del Espíritu de Dios para en ese tiempo ser libre de todo virus, bacteria, enfermedad. Y en todo tiempo sé que a través de tu palabra viene el poder del Espíritu Santo y que hay dones del Espíritu y regalos para mí y regalos para cada uno de los que estamos en esta noche, conectados a ti, Señor, conectados a tu presencia, conectados a tu unción, conectados a tu poder. Por eso me he unido a ti, Jesús, y me he hecho uno contigo. 1 Corintios 6, 17. Aquel que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Por eso soy templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, según Romanos 8, 11, es el que vivifica mi cuerpo, es el que le da vida. Eres tú, Jesús. Eres tú, Espíritu de Dios, el que vivifica mis células, el que vivifica mis órganos, el que le da vida a mi sistema respiratorio, el que le da vida a mis pulmones. Recibo esa vida. Recibo vida en mi sistema inmunológico ahora. Recibo vida en mis glóbulos blancos, en mi médula espinal. Recibo vida en mi neurona. Recibo vida en mis hormonas. Recibo vida en mis músculos. Recibo vida ahora mismo. Espíritu Santo, sopla vida. Vida sobre mis huesos, vida sobre mi cuerpo. La recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque has sido bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú me has amado una y otra vez. Siento bendecido porque estás aquí cuando te hablo. Escuchas mi oración y responderás. Me has sostenido una y otra vez.
contigo y estar contigo. No hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Una vez más dígale, nada podrá detener estar contigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Jesús, te adoro con todo mi corazón. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón y haz esta oración juntamente conmigo. Esto es para que nazcas de nuevo en el reino de Jesús y pases de muerte a vida, para que el Señor ahora habite en tu corazón por la fe. Repite conmigo: Señor Jesús, conforme a Romanos 10 del 8 al 10, yo creo en mi corazón que tú moriste por mí hace aproximadamente 2000 años y que pagaste el precio completo, llevando toda maldición de pecado, de enfermedad, de pobreza y de ruina. Yo creo, Señor Jesús, conforme está escrito, que tú fuiste a la cruz en sustitución mía, llevando toda maldición. Por eso en este día yo abro mi corazón y mi vida a ti, Jesús, y reconozco, Señor, principalmente que sin ti no soy nada. Ahora yo reconozco que tú eres el dador de vida. Y ante el mundo espiritual, ángeles que están aquí, ahora proclamo que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador y mi Dios. Creo que de aquí en adelante puedo estar confiado de que ya no estoy solo. Ahora tú habitas por la fe en mi corazón. He pasado de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz, Jesús. Por eso recibo tu gracia y tu amor, y sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido más de 120 años de larga vida sobre la tierra, yo me iré contigo, Jesús, al paraíso. Estaré en esos lugares celestiales eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ya sé que habitas aquí. Soy templo del Espíritu Santo y eres tú el que me vas a dar vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amigo que ves por internet, es sano, recibe sanidad. Yo echo fuera todo espíritu de enfermedad, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Llamo vida a esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y declaro que ningún arma forjada prospera contra ti en el nombre de Jesús. Si has creído esta palabra del día de hoy, cobra vida a esos cuerpos. Declaro la vida de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios ahora que recorre esos cuerpos y les da vida. En el nombre de Jesús no perecerán en este tiempo de pandemia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice. Recuerda, próximo viernes a partir de las 8 transmitimos y los domingos a partir de las 12 del mediodía estamos transmitiendo para ti. Cristo te ama y nosotros también. El Señor está contigo.